Entonces, bueno, le queremos agradecer a Felipe Arteaga, que es el jefe del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por estar acá. Felipe, anteriormente, bueno, actualmente es miembro del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Fue el director de la Fundación Vivienda por, ¿cuántos? ¿6 años, Felipe? ¿6, 7 años? Eh, Anteriormente estudió arquitectura, tiene un diplomado en políticas públicas y debe ser una de las personas bien destacadas, digamos, en términos en términos como de política urbana que existe en Chile. En general lo llaman harto a seminarios, a que dé su opinión sobre distintos temas. Así que es un gusto y un honor para nosotros, Felipe, tenerte acá en la clase. Ya la mayoría de los que están en el curso, bueno, vieron tu presentación, leyeron el memo, así que incluso escribieron algunas preguntas, así que estamos muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Súper, pues gracias a ustedes por la invitación a conversar estos temas que al menos a mí me apasionan. Y además, para poder contar no solamente sobre el diagnóstico, sobre los principales los principales problemas, perdón, de las ciudades en Chile, sino que también permitirnos el espacio para contarles en algo en el que estamos, en una iniciativa que está recién comenzando. Ustedes son de los pocos que van a tener, podríamos decir, como la primicia de saber de qué se trata esta iniciativa, que se ha contado muy poco, porque también la iniciativa es joven aún, sobre todo por el plazo que se impone. Así que gracias también por el espacio. No sé si ya estoy disponible para compartir la presentación. Sí, estás como co-host, así que deberás poder Ah, presentar. perfecto. Voy a compartirla entonces mi pantalla. Entiendo, Kenzo, que tenemos 30 minutos, ¿no? Sí, o sea, lo Para ideal hacer la sería, presentación. si pudiera hacer la presentación entre preguntas y presentación iniciales, 30 minutos y después así dejamos una media hora para conversación. Perfecto. Voy a, voy a marcar el tiempo para no pasarme. Deben estar viendo la presentación ahí, ¿no es cierto? Lo voy a poner en modo presentación. Sí, estamos viendo el PowerPoint y ahora vemos la presentación así en pantalla completa. Pantalla completa. Ya, eso es lo que quería escuchar porque no siempre funciona. Bien, oye, la idea entonces, como les comentaba, es poder en el fondo hablar sobre un tema que probablemente ustedes también ya han visto, han profundizado, y que viene de este curso de segregación y desigualdad en la ciudad, que según lo que me ha tocado a mí ver en mi experiencia, sobre todo en mi experiencia anterior, que es más bien de la sociedad civil, trabajando en dos ONGs que trabajan en el mundo, sobre todo de la vivienda, que es Techo y Fundación Vivienda. Creo que debe ser de los problemas más relevantes en términos de dónde poner las energías que hoy día tenemos en las ciudades chilenas. Y mi acercamiento lo declaro al problema de las ciudades, al problema del territorio, su relación con, por ejemplo, la planificación urbana, viene construido desde la vivienda y desde la experiencia eh, relacionada con quienes hoy día no cuentan con un acceso o que tienen problemas con su vivienda actual. Desde ahí es mi acercamiento y lo comento porque quizás van a haber muchos temas relacionados con lo medioambiental, con el transporte, la movilidad, que son obviamente parte del problema. Probablemente yo tenga, al menos en mi discurso y mi explicación, un sesgo un poquito más desde ahí, porque desde ese lugar es desde donde he basado un poco mi experiencia. Lo que les quiero mostrar un poquitito tiene que ver con el contexto y la motivación particular de esta iniciativa. En ese contexto y motivación quiero profundizar justamente como en una fase más diagnóstica sobre el estado actual de las ciudades chilenas. Luego, profundizar un poquito más sobre la justificación y el por qué impulsar una iniciativa como Ciudades 2050. Después avanzaremos y les contaré un poco
que es Ciudades 2050 en concreto, y luego una mayor como profundización sobre la metodología y un sistema de indicadores que es parte de la importancia y de la propuesta de esta iniciativa, parte de la mecanización y de la implementación de la iniciativa. Entonces, partiendo con el contexto y con la motivación, nosotros hace algunos meses, hace aproximadamente 6 meses, nos hicimos una pregunta que creo que es una pregunta que existe en torno a parte de uno de los principales problemas que quizás tenemos como Estado y que tiene que ver con quién está pensando en las ciudades, pero quién está pensando en forma integral en las ciudades, ¿ya? Y eso, la palabra integral creo que marca un elemento que es detonante y que es clave, porque si bien hoy día tenemos a varios actores interesados y pensando en las ciudades, y tenemos también a muchos ministerios que intervienen en la ciudad, para que ustedes sepan, por ejemplo, en Chile existe una instancia de coordinación interministerial de ciudad y territorio que se llama Comicidit, en donde participan 12 ministerios. Es decir, al menos en Chile, 12 ministerios tienen algo que decir y tienen involucramiento en el desarrollo de las ciudades. Pero esos ministerios, y aun cuando existe un espacio de coordinación, siguen muchas veces en la lógica más, ¿no es cierto?, sectorial, y carecen o carecemos de una visión más integrada. Y muchos de esos ministerios incluso tienen planes hoy día al 2050. Existe un plan estratégico de energía al 2050, existe un plan de movilidad del Ministerio de Obras Públicas al 2050, existe un plan de medio ambiente con la carbono neutralidad como una de las principales metas al 2050. Entonces, como podrán ver, hay varios planes al 2050, varios planes que piensan en la ciudad, pero ninguno de ellos lo aborda como forma integral. Y podríamos decir entonces que uno de los principales desafíos que tenemos hoy día como Estado es la coordinación. Y dado que estamos en un proceso incluso de definición, ¿no es cierto?, de nuestra principal carta fundamental, la Constitución, podríamos, ¿por qué no?, establecer eso como un principio, la obligación del Estado de coordinar o de coordinarse, sobre todo en las materias como las que estamos viendo ahora. Muy en forma sucinta, porque este es un tema que no solamente la iniciativa es ambiciosa, sino que el tema es extenso y es profundo, voy a hacer una síntesis de cuáles podrían ser, dentro del contexto y la motivación, los principales problemas. Primero, Chile tiene a cerca del 90% de su población viviendo en ciudades, y eso lo pone por sobre un porcentaje altísimo de ciudades en el resto del mundo, incluso por sobre las ciudades latinoamericanas, en circunstancias de que Latinoamérica es la región más urbanizada del planeta, ¿ya? Además, dentro de ese porcentaje que existe, el 65% de las personas o de la población vive además entonces en áreas metropolitanas mayores a 250.000 habitantes. Estas ciudades que concentran una gran cantidad de población, dentro de los casi 19 millones que quizás somos, ocupan solo el 0,4% del territorio nacional, pero generan el 75% del Producto Interno Bruto. Son responsables además del 70% de la generación de CO2 y consumen el 60% de energía. Vista esa condición y esa característica, evidentemente las ciudades, ¿no es cierto?, toman una relevancia importante. Y respecto a lo que estábamos conversando recién, la toma de decisiones hoy día, la forma institucional, es todavía muy fragmentada, es reactiva, centralizada y además poco participativa. Desde ahí se empiezan a desprender, ¿no es cierto?, parte de los desafíos que nosotros nos impone un poco esta iniciativa. Y por último, decir que en Chile tenemos una política, que es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se promulga el año 2014, y que hasta ese tiempo las ciudades durante mucho tiempo avanzaron y se desarrollaron sin esa visión, ¿no es cierto?,
y que sería entonces un gran avance, es como nuestro primer consenso vigente de hace poco tiempo, pero no cuenta todavía con un plan de acción o con una hoja de ruta que permita ser implementada. Recordemos que la Política Nacional de Desarrollo Urbano o las políticas no son leyes ni son normativas, sino que son lineamientos, ¿no es cierto?, y son definiciones de hacia dónde tienen que ir las ciudades, cuál es la visión de cómo tienen que ser o cómo deberían ser las ciudades. Eso es lo que está consensuado, pero requieren, para materializarse, de una agenda normativa, una agenda legislativa para que eso ocurra, y eso hoy día no existe. Ahora ya pasando más bien al contexto actual y donde se inserta directamente esta iniciativa, las ciudades probablemente están en el momento en donde mayor desafíos tienen y donde más cambios urgentes se requieren. Y esto no solamente como un escenario que vivimos en Chile, sino que también a nivel mundial, probablemente muy influida por la crisis del COVID-19 y del cambio climático, y a nivel nacional, sobre todo muy conectado con nuestra última mayor crisis. También estamos viendo la del COVID, pero la del estallido, ¿no es cierto?, social del 18 de octubre del 2019. Parte de esos elementos, ¿no es cierto?, generan sin duda entonces una oportunidad para avanzar en la agenda de ciudades. Con lo que comentábamos anteriormente de la cantidad de personas que viven en ciudades, porque las personas buscan las ciudades como un espacio de desarrollo y de mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, en Chile, hoy día, tenemos entonces al menos dos elementos que nos parece que son también muy clave y que son absolutamente contingentes al tiempo que estamos viviendo. El primero, que se desprende, ¿no es cierto?, del acuerdo del estallido social el 25 de octubre, que sería la formulación de la nueva constitución, ya con constituyentes electos y prontos entonces a comenzar a escribirla, y luego la elección de los gobernadores regionales, que este sábado tenemos, ¿no es cierto?, la segunda vuelta, y ya a finales de mes tendríamos a los gobernadores listos para poder comenzar a desarrollar, ¿no es cierto?, parte de una ley que busca generar la por muchos buscada descentralización del país, ponerle más fuerza, más importancia y más valor a las regiones. Y esta elección de gobernadores regionales tiene que ver con quizás no el hito más importante, pero sí con un hito relevante dentro de este proceso de descentralización. Los gobernadores regionales se van a instalar, van a tener ciertas atribuciones, no van a tener todas las atribuciones ni todo el presupuesto que de alguna manera ha sido parte de este proceso de diseño de descentralización, pero es un buen paso, y es un buen paso que sin duda va a generar parte de un movimiento y de una agenda que va a poner mucho énfasis y mucha presión sobre las ciudades. Y por eso creemos que también es parte del contexto en donde nos insertamos. Y luego creemos que a partir de estos desafíos históricos y de la oportunidad que se nos presenta por la nueva Constitución y por esta elección de gobernadores regionales, este es un muy buen espacio, un espacio muy propicio para implementar y bajar en concreto los pilares de la Política Nacional de Desarrollo Urbano hacia ciudades integradas, inclusivas y eficientes, con una estrategia transformadora de gobernanza y planificación urbana en línea con también los principales acuerdos internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo 11 de ciudades sostenibles y comunidades, la nueva agenda urbana que nace en la cumbre de Hábitat 3, el Acuerdo de París frente al cambio climático, Sendai, y los principales lineamientos de desarrollo urbano de la OCDE, de las cuales este grupo, ¿cierto?, de los cuales Chile es parte. Y finalmente aquí, para terminar con el contexto y la motivación, esto nos permite también redefinir o pensar en la definición de ciudad y en cómo queremos que se desarrolle esa ciudad, y en ese sentido debemos identificar y priorizar problemáticas locales, pero cambiar
la forma en la que se han tomado históricamente las decisiones, es decir, que la estrategia de intervención nazca desde la ciudad y no desde el nivel central. Es como invertir la pirámide, ¿no es cierto?, que hoy día nace desde el nivel central hacia las ciudades. Bueno, es dar vuelta a esa pirámide y que lo que sea la agenda de esa ciudad, la transformación de esa ciudad, qué es lo que quiere ser esa ciudad, nazca desde precisamente esa escala. En esa misma escala, también a propósito de algunas recomendaciones de la OCDE, sobre todo de las dos últimas recomendaciones del 2013 y del 2017, poner en valor algunos instrumentos que hoy día existen de planificación, como son los PLADECO, para darle mayor coherencia entre el desarrollo urbano, los instrumentos de planificación territorial en todas sus escalas, tanto los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores comunales, como los planes reguladores o los planes regionales, los usos de suelo y el desarrollo económico, orientados hacia la generación de imágenes objetivos de ciudades como una herramienta estratégica, que hasta hoy no existe. Nuestras ciudades carecen de ese instrumento de imágenes objetivos como herramienta estratégica. Y ya por último, siempre teniendo en consideración, y sobre todo a propósito de los últimos eventos vividos, la relevancia de la participación ciudadana como pilar transversal dentro del proceso. Es decir, cómo lo que nosotros hacemos hoy día no solamente se identifica en el marco de algo que dentro de la institucionalidad en las ciudades no existe, sino que como un pilar transversal dentro de todo el proceso, porque es lo que probablemente le va a dar legitimidad y le va a dar continuidad y sostenibilidad a muchas de las iniciativas que hagamos en la escala de las ciudades. Respecto a los desafíos territoriales de las ciudades, acá profundizo entonces en este tema. Esto yo lo muestro desde hace mucho tiempo y que nace un poco de esta experiencia que yo les conté trabajando en la Fundación Vivienda. Por eso este mapa habla de la Fundación Vivienda. Les voy a mostrar algunos también que tienen que ver con el trabajo que hace el Ministerio de la Vivienda. Pero en la Fundación Vivienda trabajábamos con un programa de emergencia habitacional que, muy en simple, lo que hacía era recibir a personas que no contaban con una vivienda, que vivían de allegados y que por alguna razón social, alguna razón, una razón difícil en términos sociales, que podía ser violencia, dificultades en términos de las relaciones por hacinamiento, allegamiento, se veían obligadas a buscar un lugar distinto donde vivir. Entonces la Fundación tenía un programa que les entregaba una vivienda, pero una vivienda de emergencia, que era de una muy rápida instalación. Una vivienda de emergencia, en términos coloquiales, es una mediagua, con un poquito mejor estándar, pero eso es. Y lo que hicimos entonces en algún minuto fue preguntarles a las personas dónde instalaban esa vivienda, para entender dónde estaban viviendo o cómo se manifestaban dentro del territorio, en este caso en Santiago, esas personas. Y el resultado es lo que ustedes ven ahí. Cada uno de esos puntos que están localizados en el mapa de Santiago es una vivienda de emergencia que fue georreferenciada dentro de los años, o entre los años 2013 al 2017, es decir, es un solo periodo, pero que inmediatamente muestra una cierta tendencia de localización, ¿ya? Lo que vemos ahí entonces es que hay una alta concentración, no en la periferia, sino que en todas las comunas pericentrales de Santiago, con altas concentraciones, por ejemplo, en Huechuraba, en la población de La Pincoya, y también en el sector poniente, hacia Quinta Normal, Cerrillos, y hacia el sector sur, donde se acumulan comunas con menor cantidad de pobreza, y casi imperceptible en las comunas del cono oriente, ¿cierto? Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina. Son las comunas que menos concentración tienen. Pero esto, de alguna manera, fue detonante de comenzar a meterse en los temas más territoriales y en identificar una relación que de alguna manera está íntima
que tiene que ver con la instalación o con la localización de la vivienda, con la construcción de la ciudad y la relación de vulnerabilidad de esas personas. A partir de eso, entonces, si uno pudiese tratar de eso, tomarlo como una evidencia de alguna manera empírica, podemos ver entonces muchos de los temas que son fiel reflejo de cuáles son entonces los principales desafíos territoriales. En la vivienda podemos ver nuevamente dónde se localiza el déficit habitacional cuantitativo, esto por encuesta CACEN y por el censo. Podemos ver que entonces la mayor concentración de déficit habitacional cuantitativo en los colores más oscuros está, ¿no es cierto?, en las principales comunas o en las comunas más céntricas de Santiago, en el anillo pericentral. Voy a mostrar solamente un resultado de estudios de Santiago para que pueda ser comparable, pero lo mismo ocurre en muchas otras ciudades. A este panorama, si visualizamos bien que, por ejemplo, Santiago, Recoleta, Huechuraba, acumulan una gran concentración de vivienda, eso quiere decir también no solamente dónde está o que hay una carencia de ciudad, sino que de vivienda, qué es lo que quieren decir esas personas. Esas personas que se localizan en esos lugares probablemente se localizan en casas de otros, es decir, de allegados, o muchas veces en conventillos, en cités. Lo que quieren decir es que ya entienden el valor de vivir bien localizados, es decir, cercano a los servicios y a las oportunidades que la misma ciudad y asociados a esos mismos servicios esto genera. Y después más adelante vamos a ver qué sentido tiene también ese resultado de buena localización. Esto, si lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la migración, también aparece un correlato respecto a lo mismo. La mayor concentración de población migrante está en las comunas más centrales: Santiago, Estación Central, Independencia, Recoleta, porque se ve un valor, ¿no es cierto?, respecto a lo que vienen a buscar una persona cuando migra a nuestro país, siendo nuestro país todavía un lugar donde las personas, por la estabilidad y por el desarrollo económico, buscan mayores oportunidades, al menos mejores que su país de origen. Entonces no lo hacen en la periferia, lo hacen obviamente en los lugares mejor localizados, porque ahí es donde están las oportunidades laborales y es donde, a propósito de los traslados y de los tiempos de movilidad, pueden entonces generar una mejor calidad de vida. El hacinamiento crítico, según Manzana Censal, muestra un mayor énfasis, o sea, pone una mayor presión sobre las zonas bien localizadas. Acá ya no está tan disperso, sino que el hacinamiento más crítico se concentra en las comunas de Santiago, Recoleta, por ahí entre Cerro Navia, Renca, pero está más concentrado, ¿no es cierto?, en el centro de la capital. Y cuando uno mira también parte del desarrollo, así como los problemas entonces están tendientes a concentrarse en esos lugares, también vemos que hay un desequilibrio muchas veces en el desarrollo. Este es un mapa que muestra la concentración de los permisos de edificación y que básicamente muestra entonces el desarrollo de la ciudad, que sigue estando concentrado en los lugares más céntricos. Eso tiene cosas buenas, pero tiene cosas también negativas respecto al desarrollo del resto de la zona. Se generan problemas de inequidades, ¿no es cierto?, en este caso de oferta de vivienda. Hogares vulnerables, acá vemos que entonces casi en forma de contraposición, los hogares vulnerables se localizan en su mayoría en todas esas comunas en donde no ha habido desarrollo, por decirlo de algún modo, inmobiliario, determinado a través de la concentración de los permisos de edificación. Santiago, Recoleta, o sea, Santiago, Ñuñoa, Las Condes aparecen, ¿no es cierto?, con muy bajo porcentaje de hogares vulnerables. Sin embargo, ya hacia la periferia o hacia la nueva periferia,
y las comunas más hacia el sur y hacia el norte, no tanto en el poniente, una mayor concentración de vulnerabilidad, ¿ya? Y esto mirado en términos de barrio y asociado a un indicador de TAIL, que es una estimación similar al índice de Gini para medir desigualdad. Acá, en el fondo, nosotros contrapusimos, podríamos decir, 3 capas, o 2 capas. Una es la capa del déficit habitacional, que son estas burbujas, ¿no es cierto?, que se muestran ahí, áreas, y las zonas de bajo bienestar territorial, que son zonas cafés y que están concentradas en las zonas norte, sur y poniente de Santiago, versus las zonas, ¿no es cierto?, oriente o el mismo con oriente, que tiene por un lado un alto bienestar territorial y tiene una bajísima concentración de déficit habitacional. Entonces los problemas se empiezan a acumular en un mismo territorio. Entonces no solamente tenemos un territorio que medido por el índice de bienestar territorial que está hecho en base a una serie de variables, desde medioambientales hasta del estándar de calidad de los espacios públicos y de la vivienda, tenemos además las dificultades que tienen las familias para acceder. Ahí viven esas personas que tienen dificultades para acceder, y a esa misma condición de bajo bienestar territorial le podemos agregar que también son barrios que son hoy día zonas críticas determinadas por delitos y por el narcotráfico. ¿Ven? O sea, ahí está presente la droga y ahí está presente entonces todos los problemas sociales derivados de vivir entonces en barrios y en zonas que no tienen bienestar territorial, que no tienen buenos estándares y que además entonces se ven azotados por el narcotráfico y por la droga. En términos de accesibilidad de áreas verdes, ocurre, ¿no es cierto?, lo mismo, baja accesibilidad en las mismas comunas, alta en el conoriente y sí en lugares más céntricos. Creo que acá sí destaca buena accesibilidad a las áreas verdes en lugares como céntricos, pero como Recoleta, Quinta Normal, hacia La Granja también, Maipú, San Bernardo, pero sigue habiendo, ¿no es cierto?, bastante desigualdad en ese sentido. Felipe, por si acaso, tú sabes que el cursor de tu pantalla principal los estudiantes sí lo ven, ¿cierto? Por si Perfecto. acaso. Pero en la pantalla principal, sí, justo ese, el que ahora está como en Vitacura, ese, sí. Claro, justo está en Vitacura. Si puedo ayudar a mostrar eso. Bueno, ahí voy a ir más rápido porque ya estoy llegando como al final de esta parte para avanzar más rápido en el porqué de la iniciativa. También, si esto uno empieza a superponer distintos indicadores, por ejemplo que es bien interesante, empieza a entender cómo se correlacionan los problemas. Este es un indicador sociomaterial, territorial, que ahí aparece bien en la nota, acá abajo, que de alguna manera superpone o está construido con un alto nivel de escolaridad alcanzado por el principal jefe de hogar, un nivel bajo en hacinamiento, o sea, poco hacinamiento, y la presencia o concentración de viviendas con materialidad aceptable. Entonces vemos entonces que lo que está en azul ¿no es cierto?, son los lugares en donde hay mejores viviendas o hay un mejor estándar de vivienda por materialidad y por estándar y por tamaño, porque hay menos hacinamiento, y eso coincide, uno podría decir que es obvio, pero y eso coincide con un mayor nivel socioeconómico y de escolaridad del jefe de hogar, ¿ya? No así entonces en el resto de la zona, por tanto uno podría decir que está directamente relacionado, y la importancia entonces de la geografía de oportunidades, del desarrollo educacional de las personas es clave también entonces en la generación de oportunidades para considerar o para contar con una vivienda con materialidad aceptable, y a eso se le agregan parte de los problemas que puede estar conectado a ello y que tiene que ver con las concentraciones o los principales lugares de concentración laboral.
que acá es bastante extremo, y vemos cómo se concentran en el corredor del eje oriente, Santiago, Providencia, Las Condes, y algunos, ¿no es cierto?, polos en Vitacura y en Huechuraba, donde está la ciudad empresarial. Ahora voy a avanzar entonces más rápido, dicho eso, porque ahí podemos conversar entonces mucho rato, y la idea es que en función de esto y en función de ese diagnóstico, el por qué impulsar una iniciativa como Ciudad 2050, el por qué impulsar y poner al centro la agenda de las ciudades y la importancia de la planificación urbana. Entonces, lo primero es la necesidad urgente de una estrategia urbana a largo plazo. Nosotros proponemos 30 años, creemos que los tiempos de la ciudad, y eso está demostrado, no son los tiempos en los que, por ejemplo, se desarrolla la política. La política tiene 4 años para desarrollar sus proyectos, y los proyectos de ciudad nunca son en 4 años, hay proyectos que se demoran 15 años, pasan varios gobiernos, y por lo tanto lo que necesitamos es más bien una visión de Estado asociado a una estrategia urbana de largo plazo que permita enfrentar entonces los principales desafíos de las ciudades chilenas y transformarlas, porque eso es lo que buscamos. Es necesario entonces potenciar una iniciativa que priorice la planificación urbana integrada, que en Chile no existe, que está propuesta en documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del 2018, y que responda básicamente a, 1, los acuerdos nacionales e internacionales, que los mencionamos anteriormente, y 2, a las exigencias de las ciudades asociadas a la crisis actual sanitaria, social, económica e institucional. Creemos que una de las grandes salidas a los problemas que estamos viviendo hoy día debiesen desarrollarse en esa escala, en la escala de la ciudad. Es el lugar en donde incluso podemos resolver no solamente los principales problemas que estamos viviendo nosotros en Chile, sino que los principales problemas de la humanidad. Terminar con la pobreza debiese hacerse a escala de ciudad, no a escala de región en nuestro caso, no a escala nacional. Es la escala de la ciudad la que nos puede permitir resolver estos principales problemas, y además Ciudad 2050 nace de alguna manera para dar continuidad a ciertas instancias que hoy día existen, las que le había comentado de la Comicivit, que es esta instancia de coordinación de 12 ministerios, y el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene en su misión implementar y hacer propuestas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Qué es Ciudades 2050? El propósito, ahí se me acabó el tiempo, así que voy a avanzar muy rápido, 5 minutos. El propósito fundamental de esta iniciativa, como lo hemos comentado, tiene que ver con coordinar las distintas iniciativas sectoriales relativas a la ciudad. En ese sentido, es un esfuerzo que sería multisectorial, que es interdisciplinario, y que busca entonces congregar a los distintos agentes claves del desarrollo urbano para construir una visión compartida de lo que debiesen ser las políticas chilenas, las políticas de las ciudades chilenas. Y ahí una cuestión clave, y es que en Chile, como decíamos antes, no solamente existen pocas políticas, o sea, no existen pocas políticas, existen muchas políticas con una mirada a largo plazo, sino que también existen muchas iniciativas desarrollándose, y existe también bastante institucionalidad, existe planificación, pero todavía falta alguien o algo que las conecte, que genere un sistema más alineado y que permita entonces, a través de esa coordinación, tener una agenda clara de planificación hacia largo plazo. Entonces, lo que usted busca esta iniciativa, al final del día, no es generar una nueva institucionalidad, sino que es pararse en donde la institucionalidad tiene un cierto vacío, y provocar o a generar un cambio en algo que las ciudades hoy día no tienen, que son los planes de ciudad, y que ahora les voy a mostrar bien un poco en detalle. ¿Qué es la iniciativa? Es la creación entonces de condiciones y capacidades en el territorio para que las ciudades puedan formular esta visión de futuro a través de planes de desarrollo urbano, que serían los planes de ciudad que nosotros le llamamos, otros le llaman proyectos de ciudad, pero con una capacidad real de ejecución. Eso hoy día no existe institucionalizado en Chile. Existen planes de ciudad generados en distintas ciudades, sí existen, pero no están conectados con la institucionalidad chilena. Lo que nosotros buscamos es que esto sea parte de la institucionalidad y que esté conectado con, por ejemplo, la planificación urbana en Chile, que sea un insumo para los instrumentos de planificación, para los planes reguladores. También
es la actualización del diagnóstico. No estamos generando un nuevo diagnóstico, sino que lo estamos sumando al diagnóstico existente en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, es decir, lo sumamos respecto al contexto mundial y al contexto de los últimos acontecimientos. Y finalmente, algo no menor, que tiene que ver con el empoderamiento de la agenda territorial, para articular justamente las inversiones que hoy día se deciden y se piensan desde el nivel más central, y enfocarlas hacia las ciudades relacionadas con esa visión de ciudad que cada uno pueda formular. Y lo que no es Ciudades 2050, que es importante declararlo, es que no es un dictamen desde Santiago. Queremos salir de esa visión centralista. El centro está puesto y el protagonista está puesto en las ciudades. Son ellos los que tienen que desarrollar su visión de ciudad, y respecto a lo que se define la visión de ciudad y los proyectos que nazcan, el nivel central debiese coordinarse para llegar ahí de la forma más eficiente y efectiva posible. Tampoco, como decías, la creación de una nueva institucionalidad o un listado de requerimientos impuestos desde, de nuevo, el nivel central o desde Santiago, y tampoco es la generación de una planificación territorial paralela a la que ya existe, sino que busca insertarse justo en el espacio en donde puede agregar valor respecto a algo que hoy día no existe, que, por ejemplo, es la formulación de imagen objetivo, y que esa imagen objetivo nazca de la participación de la comunidad. El propósito: desarrollar ciudades integradas, equitativas y sostenibles, para finalmente fomentar el desarrollo y el encuentro y la cohesión social. Y la estrategia: impulsando estos planes de ciudad para los próximos 30 años, que formulen una visión y faciliten la planificación urbana integrada e intersectorial con foco en su implementación. No queremos generar solamente planes, sino que queremos que esos planes detonen en proyectos estratégicos que permitan visualizar el avance de la ciudad en aquellos términos en los cuales cada uno lo definió. Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, nosotros no podemos decir qué es lo que van a hacer cada ciudad, porque eso lo tendrá que definir cada ciudad, pero sí deben estar todas alineadas con los principios de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y los que nos aportan o nos han aportado los acuerdos internacionales. Los actores involucrados de cómo se ha ido desarrollando este trabajo hoy día están, por un lado, como liderazgo el Ministerio de la Vivienda, pero solo como liderazgo, porque esto involucra a otros ministerios, esta instancia de coordinación que es la Comisivit, y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es como el guardián de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Creamos entonces una Secretaría Ejecutiva y una mesa de trabajo en conjunto con el Consejo de Desarrollo Urbano, y durante 5 meses estuvimos diseñando esta iniciativa, que hace poco tiempo fue presentada, y ahora entramos a la fase ya de implementación con una propuesta piloto, en donde nos tenemos que acercar hacia los gobiernos regionales, que todavía tienen que ser electos este sábado, y tienen que partir ¿no es cierto? el próximo mes ya, a cargo de las regiones, y por cierto los gobiernos locales asociados a todos los principales actores del territorio, que son la sociedad civil, la academia, las empresas, los gremios. Y nos acompañó en todo este proceso, y probablemente nos siga acompañando, la Fundación Metrópolis, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Respecto al alcance y los productos por los distintos niveles identificados, lo más relevante es el nivel estratégico y el nivel operativo, donde están los planes de ciudades, donde están estos proyectos estratégicos, pero también para garantizar que no sean solamente algunas ciudades o las ciudades que más tengan posibilidades o que más se motiven o que tengan recursos. También queremos generar una instancia superior, que es la del nivel nacional, donde de alguna manera nosotros lo llamamos como un pacto, pero el pacto, lo que quiero decir es que es un compromiso del nivel central con el nivel de la ciudad para la promoción y el estímulo de esta generación de planes de ciudades, y, ¿no es cierto?, la coordinación de los recursos hacia estos proyectos que nazcan de los planes de ciudad, que son estos que están acá abajo, que sería identificado como el nivel operativo. Acá aparecen los actores dependiendo de cada uno de los niveles. En los planes de ciudad, sin duda, están los gobernadores regionales, y los productos o las herramientas son, respecto al plan nacional, a la visión general, una hoja de ruta, que es un documento que fue formulado, que tiene acciones, plazos, responsables,
y una propuesta de seguimiento y medición de resultados, y respecto más bien al nivel operativo y estratégico, una metodología de planes de ciudad, que es la que nosotros proponemos de cómo deben formularse los planes, un sistema de indicadores, que después voy a explicar más adelante qué sentido tiene, una plataforma de monitoreo y mecanismos de implementación, es decir, aprobaciones fast track, por decirlo de algún modo, que prioricen desde el nivel central aquellos proyectos que hayan nacido de los planes de ciudad. Los ámbitos de diseño fueron estos 6 ámbitos con foco en la implementación: planificación estratégica, institucionalidad y coordinación, colaboración público-privada, participación ciudadana, financiamiento y monitoreo y medición. ¿Ya? Fueron parte de los ámbitos bajo los cuales se pensó y se diseñó la iniciativa. Y finalmente, aquí ya para terminar, la definición de una metodología y de un sistema de indicadores, una metodología que tiene 5 fases, pero que parte con la fase 0. La fase 0 es importante porque es la instalación inicial, que quizás de lo más destacable que se pretende hacer es que pretende recoger primero y relevar todo lo que hoy día existe en la ciudad, todos los planes que hoy día existen. La idea no es, entonces, como decíamos, ponerse de nuevo a repensar las cosas, sino que probablemente hay muchas ciudades que ya han avanzado, ya han pensado, ya tienen instrumentos, entonces ponerlos en una plataforma, mirarlos, y en función de eso, acordar qué es lo que aparece ahí como un primer hito, acordar y firmar un memorándum de entendimiento, que es el compromiso de los distintos actores para la generación de este plan. Después vienen las fases de caracterización, de priorización sectorial, y ya el plan más estratégico, que es la definición y la construcción de la visión de ciudad, la definición de los lineamientos y objetivos estratégicos, la identificación de las principales líneas de acción y la cartera de iniciativas priorizadas que serían estos proyectos. Y eso termina con la firma de un contrato de ciudad, que es un hito relevante donde los que estuvieron participando, que son distintas entidades público-privadas, se comprometen entonces con el desarrollo y con el seguimiento de este plan que es de largo plazo. ¿Bien? Y después vienen las fases de implementación, que es la fase 4 y la fase 5. Esto, no sé si vale mucho la pena desarrollarlo, pero se ha pensado también en cómo se formula la gobernanza y cómo esa gobernanza conversa y se inserta hoy día en las gobernanzas existentes, tanto del municipio como la gobernanza que está hoy día avanzando y que se va a implementar a propósito del proceso de regionalización. Entonces hay una conexión entre el nivel central y el nivel regional y el nivel de la escala del municipio o de la ciudad. Y una cuestión que nos parece importante también relevar es que cada uno de ellos va a tener formas distintas, esto va a ser flexible, pero la idea es que cada ciudad conforme su consejo de ciudad. Y ese consejo de ciudad va a estar integrado por distintas instituciones que van a ser las que van a ser parte entonces, no solamente del contrato o del memorándum inicial, donde se comprometen a trabajar, después del contrato, donde se comprometen a implementar, sino que también de la posibilidad de hacer un seguimiento. ¿Ya? Esto sí que lo va a pasar muy rápido porque me quiero quedar en esta, que es la última ya, sobre la plataforma. Lo que no se mide, ¿no es cierto? No se puede, o lo que no se controla y no se mide, no se hace. Y lo que nos gustaría a nosotros es que, habiendo una data importante en Chile, una disponibilidad de data, y estando indicadores que son quizás los más institucionales y de nivel estatal, que es el CIEDU, el Sistema de Indicadores de Estándares de Desarrollo Urbano, y otros que están desarrollados por distintos centros de pensamiento y centros de investigación, como el IBT, el ICBU, el ISU o el CEDEUS, nosotros podamos generar una medición que nos permita identificar no solamente las brechas en que existen o que coexisten en las ciudades chilenas, sino que el avance y con ello el monitoreo de las metas y de ese plan de ciudad que fue definido por cada territorio. Y eso visualizado en una plataforma que no solamente le sirva al nivel central para identificar dónde hay más avances, dónde hay menos avances, sino que sirva sobre todo como control ciudadano.
para poder, ¿no es cierto?, traspasar esta periodicidad de los gobiernos, que duran muchas veces 4 años, otros durarán 8 años, pero ya más encima hoy día hay límite a la reelección. Entonces, la posibilidad de que los ciudadanos puedan ir controlando el avance de lo que ahí se comprometió o de las metas que ahí se definieron. Y esto no estamos inventando la rueda, estamos basándonos en algunos sistemas que existen en Latinoamérica, como una iniciativa que nace en Colombia, que se llama Como Vamos Bogotá, que es justamente un ejercicio de control ciudadano a propósito de un plan que formula Bogotá hacia el 2041 y que se actualiza todos los años, y los NOSA, que son planes también similares en Brasil, que se utilizan para lo mismo, donde la ciudadanía concurre en este espacio que no solamente genera diálogo y genera una posibilidad de pensarse en conjunto hacia el futuro, sino que genera este monitoreo de los compromisos que las distintas autoridades hacen y que quedan ahí establecidas y monitoreadas con criterios objetivos que serían los estándares de desarrollo urbano. Eso sería.